Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero, gracias por invitarme. En realidad, lo que yo vengo a compartirles hoy es una reflexión, digamos que un poco más personal, en torno a esta segunda palabra que estamos viendo, que es la viralidad, y cómo la viralidad un poco nos ha aplanado nuestras formas de comunicación y nos ha aplanado el lenguaje. Entonces, ¿por qué hablamos de hagamos más poesía y hagamos menos viralidad? Podemos comenzar a hablar de la historia. Incluso cuando nosotros hablamos de transmedia, cuando hablamos de storytelling, siempre estamos diciendo que las historias es lo que ha hecho que nosotros sobrevivamos y nos unamos como sociedad. Hay incluso una frase que es muy bonita y muy potente que dice que solo una especie que es capaz de ficcionar es capaz de evolucionar. Y hay quienes incluso hablan del Homo faulators y hablan del Homo sapiens como algo común, de que si el Homo sapiens no hubiera aprendido a contar historias, tal vez no hubiera sobrevivido, porque fueron las historias las que le ayudaron a evolucionar como especie. Hay una frase acá muy bella de un escritor húngaro que se llama Elie Wiesel, que dice: las personas se convierten en los relatos que escuchan y en los relatos que cuentan. Digamos que hasta acá todo lo que estamos hablando es mucho más poético, mucho más literario, que tiene que ver mucho más con el misterio de la creación artística, pero que es un tema que ya quienes hemos trabajado en la narración conocemos. Y aquí ya viene la viralidad, que pues conocemos diferentes formas de ser virales, algunas intencionadas, otras que vienen del voz a voz, otras que incluso vienen como incluso del error, que los que hacen videojuegos pues a veces lo llaman glitch, del error como una forma de generar viralidad, y ciertas marcas donde uno se queda preguntando si eso pasó de verdad porque tenía que pasar o si sencillamente era una estrategia de marketing para hablar de algo. Tenemos allí un invitado más bonito. Entonces, digamos que esto podría ser un momento viral intencionado, pero hay como algunas marcas que han ido recurriendo como casi que a provocar esa acción para que eso se termine convirtiendo en algo viral y termine sonando como en diferentes clases de escenarios. Entonces, digamos que hasta acá venía una fórmula que hasta hace algunos años, hasta hace algún tiempo, era una fórmula bastante exitosa, que combinaba las historias, evidentemente las redes, un poco de la novedad, y siempre nos han hablado de los contenidos con las 3U, siempre nos han dicho como que tiene que ser único, que tiene que ser útil, pero también venía el tema de la distribución como un tema supremamente fuerte, y es que de alguna forma los negocios de las historias, más que las historias, se terminaron convirtiendo fue en negocios de distribución. Antes uno hacía la historia y ahí se quedaba. Entonces, digamos, incluso Daisy y yo, que venimos de la industria de los medios de comunicación, hablar con los periodistas de estos temas es muy complejo, porque casi que solamente llegaban hasta el punto de tejer la buena historia. Pero hoy día básicamente, digamos, cuando yo antes trabajaba en El Colombiano, en el área de interacción, y les decía a mis colegas, como yo con un tuit tengo la capacidad de tirarme en su reportaje de 6 meses, porque si hago mal un tuit, o si de pronto ese tuit viene con un error grande, lo que se va a volver protagonista es el error y no tanto su historia. Entonces, digamos que el tema de la distribución antes solamente era imprima, saque y ya. Hoy día la distribución e incluso la redistribución son como lo que hace que las cosas se potencien. Y más el tema de la emoción, que es todo este tema que viene con el storytelling, y se suponía que dentro de todas estas cosas había una búsqueda de la viralidad. ¿Qué más había ahí? Entonces uno dice como, bueno, y entonces ¿quién da más? Entonces empezaron a suceder ciertas cosas como pongámosle emojis. Entonces ya todas las marcas ponen emojis, y casi que la receta dice pongámosle emojis, todas las marcas le ponen emojis. Gustémosle a los millennials, todas las marcas le gustan a los millennials, incluso detectando ciertas cosas que no son coherentes en muchas ocasiones con el mensaje que las marcas transmiten. Entonces yo no logro entender cómo un sistema de transporte es capaz de piropear, pero si yo abro una botella de agua me regaño, y no voy a decir la marca. Entonces, digamos, a mí me suele causar como que yo empiezo a decir, bueno, aquí lo que está pasando es que estamos uniformando el lenguaje para gustar, y yo entiendo mucho desde eso, desde el punto de vista del mercadeo, pero también los usuarios cada vez están dando más cuenta de eso y cada vez están viendo mucho más esa uniformidad. Entonces, listo, aquí quién da más. Entonces,
Y con ustedes llegan las estrategias. Entonces llegan las estrategias, entonces hay uno que dice, ¿y si hacemos una batería de tweets? Se hace la batería de tweets. Llega otro, nunca saben por qué, esto pasa todos los días, a mí me pasa, quiero que seamos trending topic. Un trending topic es de las cosas más fáciles de hacer. Junte un par de influenciadores, detecte una hora y ya. Haga muchos retweets, tuite hasta que le tiemblen los dedos y se le encalambren y tiene su trending topic. ¿Para qué? Copiemos y peguemos toda la información, borre eso que no me gustó, dejemos una moraleja y si le ponemos emoticones, y es que los millennials, ¿cierto? Con una crítica muy fuerte, y es que los millennials ya estamos muy viejos. Técnicamente yo soy millennial y tengo 33 años. Y los centennials, para la información de muchas personas que se les olvida, ya están ingresando al mercado laboral. Tienen 21 años, 20 años y ya son nuestros nuevos compañeros. Entonces no sé si nosotros tan cuchos ya sigamos siendo como la preocupación que se deba tener. Y entonces nosotros ¿qué hacemos? Les explicamos las estrategias, ¿sí o no? Les decimos, espere, yo le voy a explicar cómo es esta estrategia. Entonces empezamos y usamos como 800 palabras en inglés por minuto, entonces les decimos, no, tienes que hacer los objetivos SMART, tienes que tener un foco editorial, esto le tenemos que poner un gobierno, las redes sociales y la distribución, la taxonomía del contenido y la clasificación, el contenido. Llega Juan David y le dice a uno, y el contenido cero, dejen de ser tan románticos, por favor, esos párrafos están muy largos, la interacción y la participación, ¿cierto? Ahí seguramente hay muchas cosas más, no estamos, digamos, en la parte de distribución, no estamos entrando todavía a decir como, bueno, la distribución qué es, ni estamos entrando a hablar de medios pagos, ni de medios ganados, ni de los medios propios, pero entonces, bueno, nosotros les explicamos las estrategias. Pero la pregunta es, ¿y si sabemos todo eso, por qué es tan complicado hoy día que las estrategias funcionen? Entonces ahí es donde entra como lo que les digo, esa preocupación que me empieza sobre todo a mí desde, no es que no tenga nada que hacer, pero pues uno se sienta y se empieza a preocupar y empieza a imaginarse cosas, pero ¿por qué es tan complejo que las estrategias funcionen? Y digamos ustedes que tienen un montón de marcas, no sé si ahora cuando hagamos las preguntas podamos compartir si de pronto eso es solamente una percepción que yo tengo o si en realidad sí es algo que pueda estar pasando. Entonces, hay un momento donde uno incluso siente que si mira las redes sociales está viendo lo mismo en toda parte. Y no es que sienta, es que es verdad. Entonces hay ciertas entregas de informes, hay ciertos momentos, desde el nivel gobierno se ve mucho, que el famoso hagamos una batería de tweets, hagamos un video y mandémoselo a todos los aliados. Entonces llega uno como un jueves a las 10 de la mañana y todo el timeline, todo el newsfeed, todo está igualito y uno dice como, bueno, ¿qué onda? ¿Yo para qué entro acá si todo está igual? Eso es como cuando hay una fiesta de la empresa y uno al otro día, además de que se conoció toda la, bueno, no todo, porque siempre las fiestas tienen cosas que uno conoce después, pero uno al otro día, además de que estuvo en la fiesta, tiene como un montón de historias en Instagram con la misma fiesta, pero ya cuando estamos hablando de marcas esto se empieza a volver complejo, porque vemos la misma información en todas las marcas. Y por allá cuando nos estaban enseñando de narrativa, nos hablaban en el relato de la fuerza, el relato y de la identidad. Y a veces en ese cuento de poner emoticones, ese cuento de contratar los influencers, nada más en diciembre, con ustedes tuvimos un grupo de influencers pequeño para una estrategia que hicimos nosotros en Compama y que digamos fue efectiva desde lo que hicimos con ustedes y fuimos como muy temerosos en la elección, que porque sí se parecían a la marca, que sí esto, sí lo otro. Y por allá, si Mauricio Mosquera me está viendo un beso, pero él sabe que fue así, nos llegaron otros influencers que, válgame Dios, no se parecían en nada a la marca, al final de cuentas estos influencers también están hablando por nosotros. Entonces si yo tengo una marca que dentro de ciertas declaraciones que son tendencia hoy, que si uno se las quiere creer son importantes, que se para, por ejemplo, desde el feminismo, ¿qué pasa si toda la bulla que ha hecho Nike últimamente con el empoderamiento femenino, mañana sale y pone al tipo más machista del mundo a promocionar su marca? Seguramente va a haber una incoherencia dentro de ese mensaje y el usuario se va a dar cuenta. Incluso, digamos, este tema del empoderamiento femenino ha sido tan fuerte que Victoria's Secret, que era la marca todo, que se inventó un montón de cosas, incluso en el mundo digital, las acciones de Victoria's Secret vienen para el piso, y es porque el usuario está percibiendo otras cosas diferentes.
Entonces nos enseñaban de esto, pero de repente pasa lo que hay acá, este tráiler lo pueden ver después, aquí les queda, pero este libro es muy común, se leyó en 1984, de George Orwell. Sí, por aquí dicen que sí, listo. Los demás, léanselo algún día si no se lo han leído. Es un muy buen libro, pero el libro básicamente se llama 1984 porque lo hacen en 1948, el tipo lo que hace es esto, pero incluso vuelve la fecha una fecha mítica, y cuando ese año se cumplió, incluso como que pasaban un montón de cosas interesantes alrededor de la literatura, del cine, y tiene una película, incluso este libro que es bastante chévere, pero un poco lo que entre las partes que entro yo como a mirar cuando me hago esta pregunta de estamos aplanando el lenguaje, en 1984 se habla de algo que es la neolengua, y la neolengua básicamente era, como la presentan en el libro, es como una abreviación del inglés, como un inglés mucho más abreviado, pero lo que buscaba la neolengua era como omitir o no dejar que las personas pensaran para que no fueran libres. Entonces ahí uno se empieza como a volver filosófico y empieza a decir como qué brutalidad que estemos aplanando el lenguaje, porque esto también va acostumbrando nuestros cerebros a unas formas de comunicación que terminan impactando sí o sí como las realidades que nosotros tenemos. Entonces básicamente lo que decía el británico George Orwell era que creaba en nuestras mentes la pesadilla de una neolengua, una suerte de idioma simplificado y aplanado con la que un régimen totalitarista controlaba y dominaba el pensamiento, según lo relata la obra 1984. En esa dominación intelectual ejercida por el Gran Hermano, los significados de las palabras eran eliminados, al igual que las palabras no deseadas, para evitar que la población pensara en la libertad. Entonces, que nosotros nos preocupemos por el lenguaje, que nosotros nos preocupemos por esa aparente cosa plana que estamos volviendo, tiene que ser una cosa importante, porque por más que le tengamos que gustar a Google para trabajar, los mensajes se están quedando en un punto donde incluso casi todas las personas a veces que trabajan en agencias y quienes nos debemos a ciertas carreras, decimos que la creatividad es como nuestro caballo de batalla, y cuando yo empiezo a aplanar todos con costumbres, la creatividad se va muriendo. Pero entonces, digamos que hasta ahí todo esto va sonando muy bonito, muy poético. Perla sentada tomando tinto, ya había superado el estar solamente sentada sola, ya le había compartido a alguien, pero ¿cómo llevar esto a la práctica? ¿Cómo llevar esto a la realidad? Porque si yo llego, pues probablemente el director de Confama me escuche una conversación de estas, pero si yo llego a un cliente a decirle esto, va a decir esta pelada que se fumó, y cómo va a venir aquí a decirme este montón de locuras. Entonces ahí empezamos como a mirar, bueno, ¿y qué hago yo como para ayudarle un poco a esto, pero que yo no me pierda del todo el foco del negocio, considerando de todas formas la capacidad creativa como algo importante? Entonces, como ¿por qué uno debería preocuparse de esto sin cursilerías? ¿Cierto? Porque ya dejemos el mensaje romántico, la niña por allá fumada, y empecémoslo como a mirar desde otro sentido. Entonces aquí nos encontramos, hay unas estadísticas que hablan de, incluso de ese movimiento muy fuerte que hay hoy dentro del mundo de la gerencia de los negocios, que es el capitalismo consciente. Pero en 2006, como que en Estados Unidos hay una alerta enorme porque las empresas, pese a que las áreas de marketing y de comunicación siempre somos consideradas pérdidas y ganancias dentro de las compañías, pero en el 2006 pasa una cosa en particular, y es que la inversión en publicidad y la inversión en comunicación había sobrepasado los niveles de cualquier momento de la historia de los Estados Unidos. Entonces como que un grupo de empresarios dice, espere, que es que aquí algo está pasando, porque si yo tengo que invertir tanto en esto para vender una cosa, tiene que ser que ya no están creyendo en mí. Incluso ustedes ven que dentro de las tendencias de 2019 en el marketing está la recuperación de la credibilidad y de cómo hago para que la pauta, digamos, paga, porque es que ya no es tener plata para pagar ni siquiera. O sea, el asunto ya no está en que tengo 1.000 millones de pesos pague, no es, tengo 1.000 millones de pesos, pero ¿cómo hago para pagar y que además me vean en un mundo que está saturado? Entonces, aquí empieza esa preocupación y dicen como, bueno, ¿qué es lo que está pasando para que, ¿qué es lo que está pasando para que estas inversiones tengan que ser tan grandes y no nos estén creyendo porque sí? Nadie quiere saber del problema, todos querían saber de la solución, pues lo que en verdad estaba sucediendo era que se estaba frente a una crisis de credibilidad
Además que por este año también es como toda esta explosión del modelo digital versus el modelo análogo, incluso desaparecen marcas con las que habíamos crecido toda la vida. Y digamos que ahí está como el problema identificado, pero bueno, ¿y qué hacemos con el hijo de madre problema? Entonces asistimos a una pérdida de confianza en las marcas, eso no es, digamos que un secreto precisamente. El modelo de la libre empresa está en crisis. Todos nosotros acá, por más que algunos podamos ser zurdos, nos debemos al capitalismo. Y si no, no sé si estaríamos incluso acá, pero nos debemos al capitalismo. Y el capitalismo, por lo menos como corriente económica, no tiene nada de malo. El problema es la crisis a la que se ha enfrentado. Y ahí es donde se empieza a analizar el modelo de la libre empresa dentro del capitalismo. Más o menos nace para que las personas pudieran progresar. Porque lo que sucedía antes era que digamos, existían unas familias que tenían como unas tradiciones y eran las que podían tener empresa. Entonces, ¿quién vendía pan? La familia que venía de los panaderos. ¿Quién vendía carne? La familia que venía de los carniceros. Pero si uno no venía de ninguna familia, como por ejemplo puede llegar a ser el caso mío, bueno, que mi papá se supone que era ebanista, no tenías la posibilidad de tener una empresa, porque por derecho estaba dado a otro. Y ahí es donde nace ese modelo de la libre empresa para decirte cómo otros pueden tener empresa y otros pueden tener condiciones, no de riqueza, pero sí de sostenibilidad. Y la libre empresa incluso en su principio tiene un modelo que es muy sano, ya que lo hayamos vuelto como un tema diferente, es distinto. El embudo de la conversión ya no es novedad. Campaña que a uno le presenten y campaña que uno presenta, porque esto no es solamente como que a uno le presenten, todas hacen, no, entonces vamos a tener una fase de atracción, vamos a tener una fase de conversión, y todos decimos exactamente lo mismo. Entonces, incluso, que lo vamos a ver ahora más adelante, asistimos a un ciclón, donde el usuario puede llegar en cualquiera de los momentos, y que precisamente ya no es tanto el embudo, sino cómo soy capaz de adelantarme a ciertos comportamientos de los usuarios. Aquí un poco está como ese tema que les decía de por qué había nacido la libre empresa. Entonces, digamos que la libre empresa se suponía que nacía para que existiera un tejido humano. Empezamos a hablar de innovación y de cooperación social. Empezamos a decir entonces que ese tejido humano me daba crecimiento y prosperidad, y se suponía que la libre empresa nos iba a conducir a la felicidad y al positivismo. De hecho, hay muchos autores que dicen que hoy día vivimos mejor que nunca, que es como un positivismo ya un poquito al extremo, porque eso también tiene como sus, digamos, opositores, pero hay un señor, por ejemplo, que se llama Steven Pinker, que él dice que estamos viviendo estadísticamente el mejor momento que ha tenido la humanidad en toda su historia, pero la estadística todo lo puede. Otros, ya más desde el punto de vista filosófico, ya entran a decir, sí, no voy a decir groserías, sí señor, las personas cada vez están más bien, ya no se mueren las mujeres cuando están en un parto. Hay una estadística muy tesa que siempre la miden, a mí me da como mucho temor pensar en eso, pero la expectativa de vida antes, como de la población mundial, era como de 70 años. Y hace como unos 6 meses salió la noticia que ya la expectativa de vida de la población era más o menos de 100 años. Entonces, por eso es que básicamente, qué miedo vivir hasta los 100 años. Pero yo lo estoy mirando desde el lado positivo, entonces yo digo, bueno, pero si hay que vivir hasta los 100 años, y cuando uno vivía a los 70, la adolescencia era a los 14, entonces la nueva adolescencia son los 30. Entonces tenemos todo el derecho a adolecer. Pero esa estadística un poco lo que nos muestra es que evidentemente hay un montón de cosas que se han mejorado, pero hay otros filósofos que entran y dicen, sí, parce, pero ha sido el momento donde las personas más depresión tienen, donde las personas más solas están, donde estamos teniendo como unos problemas, Mario Mendoza, el escritor, los llama microviolencias, como unos problemas de microviolencias enormes, unas burbujas que hacen que no toleremos absolutamente ninguna posición diferente. Entonces ahí es donde dicen, bueno, la estadística todo lo puede, pero en realidad sí estamos también. Y pues digamos que ahí empezamos a poner en duda esa felicidad y empezamos a poner en duda ese positivismo que nos traía esta historia del capitalismo. Entonces, ya voy. Ahí entramos a decir, sí, el capitalismo está en crisis. Pero entonces lo que se detecta después de ese 2006
es una cosa bastante interesante y es, primero, las empresas se fueron solamente a obtener riquezas. Y en la obtención de riquezas entonces nos encontramos con que no importa cómo sea, arrase eso con la madera. Las empresas dejaron de ser sostenibles y entonces no importa cómo sea, pero explotemos las minas que haya que explotar. No importa cómo sea, pero abusemos de todos los recursos que haya que abusar. Esa crisis entonces empieza a decirte, las empresas se fueron a buscar la riqueza y lo que pasó con las personas fue que perdieron el nivel de confianza que tenían con sus empresas, pero adicional a eso, que es muy complejo, porque perdieron la credibilidad. Y estas dos cosas están casi de la mano, ¿cierto? Eso es como las relaciones, si no hay confianza no hay credibilidad, y si uno lo lleva a términos del marketing, si no hay confianza, no hay fidelidad, y ya, y no fidelizo a nadie. ¿Y cómo impactaba esto a las empresas? Entonces digamos que se empiezan como a mirar varias cosas. Otra de esas fue que empiezan a analizar qué estaba pasando al interior de las empresas. Y básicamente llegan a unas cifras donde solamente el 10% de los trabajadores de las empresas se sentían felices del trabajo que tenían dentro de sus empresas. Había un 20% que hacía su trabajo con responsabilidad, pero que le daba lo mismo, ni se sentía feliz, ni se sentía triste y solamente tomaba el trabajo como su vehículo para conseguir algunas cosas y ya, pero hacía su trabajo. Y el 70% de la población estadounidense en 2006 declaraba que no le gustaba su trabajo. Y cuando uno está en un panorama de esos dentro de una empresa, hay algo que le va a empezar a fallar. O sea, uno no, por más que vos le estés pagando a alguien, por más que estés teniendo unas horas, hombre, ahí sentados, si vos no tenés gente que está trabajando por lo menos con cierta clase de compromiso, hay algo que va a empezar a fallar. Pero, adicional a eso, también se revisa en el tema del gobierno una crisis grande de las empresas trabajando con los gobiernos. Incluso mientras yo fui periodista, yo decía, contra el poder político se pelea, contra el económico nunca. Usted con el poder político, si es inteligente, mete goles, pero con el poder económico es la pelea más dura que usted puede llegar a dar. Pero detectan una cosa entre todo esto, y es, todo este modelo está en crisis y lo único que crece son los voluntariados. Todo el mundo quiere tener una causa. Entonces, llámese los animales, llámese trabajar con una asociación de víctimas, llámese trabajar con niños, llámese recoger regalos en diciembre, pero todo el mundo tenía una causa. Y lo único que seguía creciendo dentro de todo este modelo eran las ONGs, pero ni siquiera como trabajo y como capital económico, sino como voluntariado. El voluntariado crecía y crecía. Si uno cruza todo esto, definitivamente lo que se encuentra es las personas están buscando causas, no están buscando, la viralidad se va. Si uno en este momento se la pregunta de qué fue lo viral hace un mes, nos va a costar un poquito, seguramente sí recordemos de pronto, pero nos va a costar un poquito recordar, no va a ser un recuerdo inmediato el que nosotros vayamos a tener. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para cambiar el discurso? Dentro de toda esa búsqueda, entonces empieza a hablar de, primero, corregir el discurso, y eso es lo que están haciendo hoy día muchas marcas, casi que ofreciéndole un perdón a las audiencias y buscándose, aunque es peligroso porque hay marcas que también terminan cayendo, el género se volvió un producto mercantil para algunos, entonces para algunos tener más mujeres que hombres trabajando es una cifra reputacional, pero no es un tema de conciencia dentro del género. El tema LGTBI también se volvió un tema, la diversidad también se ha vuelto un tema muy fuerte, también se ha vuelto un tema muy fuerte dentro de los discursos, el tema de la naturaleza, que todo esto básicamente se reúne en una palabra y es sostenibilidad. Pero adicional a eso también empiezan a existir como algunas, por decirlo así, obligaciones de corresponder con unos ODS, entonces también tenemos ahí unos objetivos de desarrollo sostenible en la mitad, con muchas empresas trabajando hacia eso. Corregir el discurso, tener nuevas narrativas, nuevos fundamentos éticos, altos niveles de conciencia, que es todo lo que hemos hablado, y conectar con las personas y sus necesidades. Volver a una apropiación intelectual del capitalismo y de la libre empresa, que era lo que buscaba, sin necesidad de llegar a la explotación. E incluso hay quienes hablan dentro del capitalismo consciente de una cosa que se llama propósito superior, que es una cosa cada vez más escuchada dentro de las empresas, y es el propósito superior, el propósito superior, el propósito superior. ¿Y entonces qué podemos hacer? Entonces, retornar a la belleza del relato, y no es solo storytelling. El storytelling incluso, yo no sé si les pasa a veces
que uno va y va y va a charlas de storytelling y uno dice como, joder madre, ¿cuándo me van a decir algo nuevo, cierto? No es solamente storytelling, es pensar en las emociones, pero sobre todo pensar en los valores de las marcas y pensar en la coherencia dentro del discurso. Porque, repito, gustarle a los millennials y poner emoticones, eso lo puede poner usted dentro de un manual. Entregar un contenido diferencial y unas apuestas diferenciales que de verdad estén en coherencia con su propósito es diferente. Hay 4 principios que pueden servir, que son principios básicos del relato de toda la vida. Esto no tiene absolutamente nada de nuevo, lo único que tiene como de diferente es que estamos volviendo a pensar en esto, y es que uno se puede mover en las historias desde 4 puntos. Desde el bien, que es el servicio a los demás, mejorar la salud, la educación, la comunicación, la calidad, la vida. La verdad, que es descubrir y expandir el conocimiento humano. La belleza, que es la excelencia y la creación de belleza. Y lo heroico, que es el valor para cambiar y mejorar el mundo, que este sí es muy conversado hoy día alrededor del tema del viaje del héroe. Tal vez este sí se suele como conversar mucho en nuestros entornos. Pero también 5 verbos, que son, se supone que pues quienes por lo menos estudiamos comunicación, nos decían que los medios de comunicación informaban, educaban y entretenían. La información es la tarea que se hace hoy, la educación aún no lo hace nadie, y el entretenimiento se lo dejamos a la televisión. Y uno de los golpes que llegó a pegarnos internet fue decir los pilas bebé, que otra vez esto tiene que ser entretenido, y ahí empezamos a hablar de otro montón de tendencias como la gamificación, en fin. La inspiración dentro de ese propósito, y hay un tema muy valioso que es el servicio. Y aquí hay que tener cuidado, ese servicio, digamos que puede ser el abrir de 8 a 9 y decir, tenemos abierto 8 a 9, pero ese servicio también puede ir un poco más allá con las necesidades que la gente tiene. Entonces, ¿cómo un Facebook se le termina montando a los medios de comunicación encima en una tragedia? Pues muy sencillo, el medio de comunicación en la mitad de una hijo de madre tragedia se va y hace una crónica de cómo este perro bombero sobrevivió al accidente, y lo que está haciendo Facebook es ponerte un verificador de que estás vivo. En una tragedia grande, lo primero que a uno le interesa por proximidad, si se identifica con esa tragedia, es saber si el otro está vivo. Es el servicio, es saber cuántas bombas de gasolina están abiertas, es saber si hay un supermercado o no hay un supermercado. Entonces, con la belleza del relato también hay que tener cuidado en ciertos momentos, porque hay momentos en los que el usuario necesita es el servicio, pero no es el servicio de que abre de 8 a 9. Entonces también tenemos unos 5 verbos más el círculo dorado, que es una propuesta que sigue totalmente vigente, y es este tema de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, y de el por qué como la causa, el cómo como el contenido, y el qué como los productos y servicios, ¿cierto? Esto también nos puede pues, funcionar de alguna forma cuando lo llevamos a la práctica. Google, por ejemplo. Este es el propósito superior de Google, empresa declarada dentro del capitalismo consciente. De Google todos hablamos, pero digamos que a Google le funcionan ciertas cosas, mucho de eso tiene que ver que hace parte fuerte dentro de ese grupo de empresas que hablan de capitalismo consciente. Su propósito superior es sencillo: organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Si uno hace una revisión de las propuestas publicitarias de Google, que no son muchas, pero tampoco son pocas, ellos se basan, de hecho, en el Google News Lab siempre hablan que es del storytelling, pero ellos nunca se salen de ese propósito. Toda la información que uno ve de la publicidad de ellos está enfocada en cómo muestro que de verdad yo sí le ayudo a la gente a organizarse para que el mundo sea mejor. Toda. Aquí hay algunos videos que no los voy a pasar, pero digamos, este es el caso de un papá que muestra cómo organiza las fotos de su hijo. Es un caso supremamente humano, pero en ningún momento se sale del propósito superior de Google. Ellos aquí no están hablando de nada que no sea organizar información, organizar información. Aquí hay otro y aquí hay otro, pero este sí se los voy a dejar, pero incluso, se los dejo para que los vean, pero incluso, no sé si han visto uno también que es como de la India, y que es una nieta que está juntando al abuelo, y que empieza como ese viaje emocional, pero volvemos a lo mismo, información. Incluso un modelo de video que hoy día muchas personas usan es puro video creado a partir de búsquedas de Google, e incluso gráficamente en Call to Action también se empieza como a volver importante. Entonces ahí está el propósito superior. Entonces digamos que una de las cosas es, empiece a pensar en propósitos, pregúntele al cliente, pregúntele a las empresas, pregúntese a usted mismo cuál es su propósito, cuáles son sus valores, y listo, haga viralidad, y listo, haga marketing. Pero nunca se le olvide que usted está teniendo un pacto con un cliente.
que usted está tejiendo una promesa, que esa promesa es la que le va a cobrar la fidelidad y la credibilidad en algún momento. Pero con lo que les decía del embudo, esto ya no es un embudo, entonces esto ya es una locura, esto ya es un ciclón, esto ya es una cosa que se mueve y se mueve, uno no sabe por dónde agarrar esta vuelta, eso ya es un asunto que nos supera. Incluso las empresas que hablan de inbound marketing, inbound cycle y todas estas cada vez se tiran más hacia el modelo del ciclón y lo ponen en que la gente trabaja con servicio, con marketing y ventas. Otros hablan de engagement, satisfacción y confianza. Y ya da 8 pasos, que incluso entra a hablar de un pre-awareness, ya no solamente la awareness que era el que nosotros solíamos conocer dentro del embudo, sino adelante sería eso, empieza un momento de autoeducación para el usuario, que ahí hay un tema de servicio, pero también empezamos a hablar de autonomía, la consideración, la evaluación, la compra y la entrega del servicio, y básicamente nos habla de la omnicanalidad, y es, a mí me puede tratar una marca muy bien en un escenario, pero si esa marca me trata mal en otro, hay algo está pasando. Por ejemplo, nosotros, Confama tiene una tecnología absurdamente vieja, quienes trabajan con la marca saben, es un asunto, cuando yo llegué a Confama hace un año me dijeron que iba para la prehistoria, pero yo no pensé que no había dinosaurios, pues puta, yo decía, yo pensé que al menos había dinosaurios, pero es una tecnología, o sea, Confama aquí con cámaras y está sobre .net, ni siquiera está en la nube. Entonces, digamos, la marca puede trabajar mucho en el servicio dentro de la sede, pero hace poquito terminamos como una fase que estábamos haciendo investigación con usuarios y evidentemente la credibilidad es nula. ¿Por qué? En los entornos digitales, no creen en Confama en los entornos digitales, lo cual lleva a una saturación de sedes que va complejizando cada vez más el servicio. Entonces, digamos que se empieza a hablar con mucha fuerza de la omnicanalidad. Les puedo compartir pues esto de pronto para que lo tengan, pues esto queda ahí, ya lo tienen ustedes, pero digamos que aquí está como cada uno de los pasos entre el ciclón, lo que piensa el comprador, cómo nos ven como marcas o como empresas y el enfoque que uno debería tener en cada uno de esos momentos. Los voy pasando como un poquito rápido para no alargarme tanto porque ya estoy como empezando a cansarme un poquito de hablar, pero aquí está, digamos, como qué es lo que debe hacer uno dentro de cada uno de estos puntos. También es importante tener en cuenta, muchos de nosotros hablamos de arquetipos y en realidad lo que uno hace todo el tiempo con varias personas, con fichas de usuarios y demás, es estereotipos. Incluso vale mucho la pena, los creativos sobre todo han estudiado esto mucho más, yo no quiero ser atrevida, pero por ejemplo les comparto, nosotros en Confama estamos en este momento otra vez como enloquecidos con la mitología, como intentando entender cuáles son esos dioses que nos guían a nosotros en qué caminos y cómo queremos pararnos frente al usuario. Y de hecho, esto para mí es relativamente nuevo, porque a mí todo lo que me enseñaron en la vida fue arquetipo. Y realmente a uno lo que le enseñan es sobre estereotipos. Entonces recuperar otra vez como esos contactos con la mitología, que muchos creativos sí los conocen, es bastante interesante. Hablar de libertad, de emoción y de conflicto, que esto es lo que plantea en la definición de relato Antonio Núñez en español. Y también cuando hablamos de las landmarks con Kevin Roberts, él nos dice que hablemos de intimidad, sensualidad y misterio. También no olvidarnos de eso que llaman Marketing Society, que básicamente se traduce en People, Place, Plans and Projects, y que el consumo tiene que estar ligado todo el tiempo con la experiencia, que era un poco lo que les hablaba ahora de la omnicanalidad. El buen contenido, este es un tema maravilloso, a mí este me encanta, es que el buen contenido nunca es neutral. Ese cuento de la objetividad está más mandado a recuerdo un chucho. Y si hay algo peligroso es jugarle a la neutralidad. Empezando porque uno cuando empieza a hacer un contenido ya tiene una posición. Por más neutral que usted se quiera mantener, pues digamos, mientras yo fui periodista yo nunca pude cubrir una violación de una forma neutral. Ahora, que escribiera sin odio era diferente, pero neutral, yo lo que quería llegar allá era con otras intenciones, pero bueno, nunca neutral. Lo que sí es que debe ser centrado en el usuario, un poco más conciso y siempre creativo. El punto de vista importa, esto es lo que ha llevado incluso a que youtubers y demás sean tan exitosos, y es como esa recuperación del punto de vista del otro y el querer entender lo que el otro piensa. Y a veces lo ponemos nosotros para que el otro lo conecte. Eso es lo que hace uno muchas veces en la interacción, poner un punto de vista para que otro lo conecte. Entender que forma y fondo son lo mismo, y aquí entramos a hablar también de ética, de estética, de función y de forma,
que también se puede traducir en corazón, intuición, cuerpo y mente. Y una tendencia muy fuerte hoy día, que también hemos pecado en la viralidad con eso, es la comunicación desde la vulnerabilidad. Cuando hablamos de viralidad, incluso muchas veces tenemos miedo de corregir el error. Y el error hay que corregirlo y comunicarse desde la vulnerabilidad no está mal, y en ese momento los usuarios están, digamos que reclamando también que las marcas se declaren un poco más vulnerables. Ya para cerrar, hay una frase que dice: necesitamos buenas historias para crecer. No aplanemos, por favor, más el lenguaje, no aplanemos las historias. Y si está bien que en los trabajos que tenemos que trabajar con técnica y con táctica, pues también no se nos puede olvidar que cuando creamos historias tenemos que trabajar con la creatividad y con la pasión. Gracias por invitarme, les repito, es muy duro hablarle a la gente con la que uno trabaja y le ayuda todos los días, y no sé si tengan alguna pregunta, alguna reflexión o si ya todo bien. Interesante todo, y creo que hay algo importante con los productos y las marcas y todo este tema, porque los mismos productos se están convirtiendo en historias. Digamos que la conveniencia dentro de una bonita palabra pues es que esté en el lugar que es, en el momento que es, con el mensaje que es. Creo que está demostrando que los propósitos siempre deben estar relacionados con lo que la gente termina usando, entendiendo, pues no deben ser separados el uno del otro, porque muchas empresas se han propuesto cosas que al momento de la relación con lo que terminan transaccionando no es, pues se sienten engañadas. Y ese propósito que hace que también ese producto, ejemplo Google, pues sí, realmente el producto sí cumple el propósito, es lo que está generando las narrativas, veo desde mi punto de vista, pues porque la gente no quiere la historia por la historia, ¿cierto? Quiere que la historia de las marcas esté relacionada con su experiencia al tenerla, al vivirla, al consumirla, al usarla, al expresarla, porque algo que siempre se ha criticado es que la historia no debe ser ficcionada alrededor de la marca, sino realmente vivida alrededor de la misma, ¿cierto? Entonces una de las preguntas es: ¿qué tanto el propósito y la construcción del producto o el servicio debe estar de la mano? O sea, hablamos de marketing, hablamos de comunicación, como hablamos de lo que construye en el producto. Pues la respuesta es sencilla, todo el tiempo, incluso dentro de lo que vive la empresa dentro de su cultura organizacional, porque yo no puedo declararme amoroso, yo no puedo declararme comprensivo si lo que soy afuera es mera boleta de persona y mera filtraje. Incluso la parte interna se le olvida a uno mucho, y al final de cuentas en ciertas empresas, en muchas diría yo, como que sus empleados son sus embajadores, entonces todo el tiempo tiene que nacer ahí. Con eso que decir, digamos, a mí me gusta mucho mirar las marcas de licores, porque las marcas de licores son de esas marcas que desde su propósito siempre fueron construidas con una historia. Entonces, digamos, uno estudiar a fondo el gin tonic es muy bueno. Pero también es muy interesante porque, digamos, el gin tonic básicamente viene de un proceso científico de botánica donde se puede aprender un montón incluso de botánica. Entonces todo el tiempo estas dos cosas tienen que ir totalmente de la mano. Pues lo que un poco vos señalás es incluso uno se viste un día con lo que quiere que lo represente. Y hay cosas que uno a veces ni siquiera, yo sé que hay de todo, que también es de extremos hablar que ciertas cosas no se hagan por A por B, pero marcas como Matesa, marcas como, ¿cómo es que se llama esta otra que también es muy amiga de los animalitos? Caribe, ¿qué es que se llama? Son marcas que están proponiendo una identidad de entrada y que cuando vos la usás, incluso te sentís orgulloso de esa identidad. Entonces, ese es el relato otra vez que se está volviendo fuerte, que no es nuevo. Esto ya, como les digo, con los licores ya venía desde antes, pero es como una búsqueda otra vez de lo esencial incluso. Listo, muchas gracias.